público. Obviamente es un tema que todavía está en pleno desarrollo tras la explosión del pasado viernes cuando se dio a conocer mediáticamente y queremos indagar un poquito más sobre este tema. Por eso está Raúl Gonzalo Quilodrán, director de el ENACOM, para brindarnos más detalles sobre esta medida que se anunció el día viernes. Buen día, Raúl. Raúl o Gonzalo. ¿Cómo estás, Rocío, Juan Manuel? ¿Si me escuchan bien? Perfecto. Te escuchamos muy bien. Raúl o Gonzalo, ¿cómo preferís que te digamos? No, Gonzalo. Raúl es el típico nombre heredado. Ah, muy bien. Que no reniego, pobre de mi padre, que en paz descanse, pero soy Gonzalo. Contanos, Gonzalo. Bueno, como ustedes bien explicaban, el diagnóstico inicial tiene que ver con sincerar la importancia superlativa que tienen los servicios de telefonía móvil, de servicio de internet y de la televisión paga en los tiempos que corren. La dinámica del mundo entero y de las tecnologías de la información y la comunicación pusieron sobre la mesa todo este tiempo, ¿no?, ese valor superlativo. Lo que nosotros hacemos como gobierno desde Nación es reconocer esta situación en el DNU, dejando de que estos servicios dejen de ser suntuarios. Ustedes se recordarán hace un tiempo, no hace mucho tiempo, el uso de la telefonía móvil era casi privativo de altos gerentes de empresas privadas o altos funcionarios de organismos públicos. Hoy no, hoy hay 57 millones de líneas activas de telefonía móvil en el país y ocurre lo mismo con el servicio de Internet. ¿Qué busca el DNU? Primero, darle previsibilidad al bolsillo de los millones de usuarios y usuarias a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, garantizando que estos servicios esenciales, por los mismos se pagará el mismo precio que se pagó en julio hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué ocurrirá después? Bueno, viene la segunda parte del DNU y tiene que ver con recuperar el poder regulatorio del Estado, que nobleza obliga, ya existía a partir de la ley 27078 del 2014, pero que la gestión anterior decidió derogar por decreto. Lo que hace el DNU 690 del presidente Alberto Fernández es restituir al Estado ese poder, esa herramienta, ese músculo regulatorio, para que en potestad del Ente Nacional de Comunicaciones, que nos toca dirigir, poder establecer una mesa de diálogo con el sector privado para analizar futuros aumentos y que los mismos no sean directamente de manera unilateral y sin rendición alguna. Gonzalo, una cuestión te quiero preguntar para no seguir, digamos, por ese lado, que es obviamente entendible desde la función que le corresponde al ENACOM, pero quiero preguntarte sobre la pandemia en sí, sobre el COVID. ¿Cuánto empujó o cuál fue quizás la importancia, bueno, es paradójico, ¿no?, pero de una pandemia para que esto se termine lanzando ahora, siendo un reclamo que tiene ya muchísimos años, el de convertir a todos estos servicios en una cuestión pública? Bueno, es clave ahí también la denominación. Primero, la pandemia lo único que hizo es sincerar la situación, ¿no? Poner blanco sobre negro en cada uno de los hogares argentinos la importancia superlativa de estar conectados para poder acceder a la educación, para poder acceder a teletrabajar, a capacitarnos, a buscar trabajo o algo tan sencillo como estar en contacto con nuestros seres queridos. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre en los principales países del mundo, por eso yo por ahí escuchaba críticas furibundas de algún sector de la oposición política, que creo que había mucho condimento especulativo por un lado y por otro lado sí un profundo desconocimiento de cómo funciona el sector. Vale aclarar una cosa que es muy importante, Juan Manuel, Rocío, y es que esta medida no es contra nadie, todo lo contrario, es a favor, primero, como les decía, de los millones de usuarios y usuarias. Segundo, para darle previsibilidad y certidumbre al sector privado en un mundo cargado de incertidumbre con una pandemia mundial reinante. Nosotros ya estamos pensando en esa nueva normalidad, en la recuperación económica a la que el sector de las telecomunicaciones, el de la economía digital, el de la innovación, el de la economía del conocimiento, está llamado a ser uno de los motores principales de esa recuperación económica. Miren, los países que mejor conectividad y más accesibilidad tienen
a la red de Internet, son los países que tienen una fuerte regulación. Le estoy hablando de Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Canadá, en donde medidas similares a las nuestras no dejaron de promocionar las inversiones. Claro. Yo creo que hoy el sector privado lo que tiene son reglas claras y tiene un Estado, en este caso representado por el Ente Nacional de Comunicaciones, que tiene la fortaleza para establecer estrategias conjuntas. Nosotros tenemos la plena convicción, le puedo asegurar, que tanto el presidente de la Nación como Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y nosotros en ENACOM, de que la reducción de la brecha digital solamente la vamos a lograr trabajando juntos. Bien. Gonzalo, La gran ¿hay algún relevamiento hecho de, ¿no? En medio de la pandemia todos nos vimos muchos a trabajar desde casa o acceder al colegio a través de casa, haciendo home office, educándonos desde nuestro hogar? El tema es, ¿está, las redes, el sistema preparado para soportar que todos podamos acceder al mismo tiempo? ¿Hay algún relevamiento hecho? Sí, no solo que está soportado, sino que nosotros trabajamos bien iniciado el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio con las empresas de tráfico mayorista de Internet, que son 5, entre las cuales están las 3 telcos más conocidas. La más grande, la que más despliegue territorial de fibra óptica tiene en toda la Argentina, en todo el territorio nacional, es ni más ni menos que ARSAT, la empresa de soluciones satelitales argentina, que es un orgullo y que tiene una enorme participación en el mercado mayorista. Pero después, ¿qué ocurre? Hay muchísimas localidades en donde hay más de 5.000 licenciatarios TIC, que son pequeñas cooperativas, micropymes, pymes, empresas familiares, unipersonales, que son los que hicieron posible todo este tiempo que estemos conectados, sobre todo en la Argentina profunda. Yo lo que les quiero contar en números, respecto a lo que me preguntaba Rocío, es: nosotros tenemos un diagnóstico de una Argentina muy desigual, en muchas variables, lógicamente, pero en materia de infraestructura, de conectividad también. Nosotros tenemos, por un lado, una Argentina hiperconectada en los principales centros urbanos, en donde el mercado funcionó, las inversiones privadas llegaron, la competencia existió, pero tenemos una Argentina profunda en donde todo eso no ocurrió, las inversiones privadas se fueron ralentizando. Se lo pongo en números. Hay aproximadamente 14 millones de hogares en la Argentina. De esos 14 millones, 5 millones de hogares hoy no tienen acceso a la conectividad. De esos 5, hay 2 millones que no tienen acceso por la falta de cobertura, por la falta de despliegue de inversión, tanto privada como pública. Por eso nosotros tenemos una estrategia y un plan de inversión que venimos ejecutando en estos 8 meses de gestión. Pero después hay 3 millones entre esos 2 millones que no tienen cobertura y los 5 que no tienen acceso por diferentes cosas, por diferentes variables multidimensionales que tienen que ver con niveles, con variables socioeconómicas. Nosotros no podemos hacer la vista gorda, si no seríamos cómplices de que haya argentinos de primera y argentinos de segunda, y nos haríamos los distraídos como si eso no pasara. Gonzalo, hay una enorme convicción de no hacer eso. Sí, se entiende que sí. Evidentemente, la pandemia ha visibilizado las diferencias grotescas que hay entre las ciudades del centro del país con respecto a las otras. Tengo entendido que vos sos salteño, bueno, sabrás lo que pasa obviamente en tu provincia también, donde incluso acá en Rosario, en los últimos añitos empezamos a disfrutar, entre comillas, porque pagamos un montón por un buen 4G, una buena internet con el celular, con cuentas carísimas. Y tengo entendido que las empresas tenían preparado para septiembre un aumento, y antes de pasar con Evelyn, que también va a hacerte algunas preguntas, quiero justamente indagar un poco sobre eso. ¿Cuál fue la respuesta, o si es que las empresas en cuestión, las que mencionabas antes, están ya noticiadas de esto que va a pasar? Sí, claro, nosotros estuvimos en pleno contacto con las empresas. Ellos siempre supieron cuál es la posición del Estado Nacional, pero no teníamos herramientas regulatorias. Nosotros tenemos una mesa de diálogo que se junta a veces virtual, a veces presencial, y nosotros no estábamos de acuerdo por la situación de pandemia, por la situación socioeconómica que vive el pueblo argentino, mientras la mayoría de los comercios, las pymes, la industria, Rosario no es la excepción, estuvieron con la persiana baja. Esta industria de las telecomunicaciones, que yo lo celebro, insisto, nosotros necesitamos un sector privado robustecido, que salga fortalecido, que invierta y que genere nuevo empleo,
nunca dejó de facturar, nunca Gonzalo, dejó de crecer. Gonzalo, Evelyn Machain lo saluda. En concreto, Hola, Evelyn, ¿qué ¿cómo tal? estás? Buen día. Preguntarle en concreto, porque hubo muchas dudas y preguntas en relación a esto que preguntaba mi compañero Fonti. El aumento anunciado de la telefonía celular para el mes de septiembre, que ya se lo venían comunicando a los clientes, ¿queda sin efecto con este decreto de necesidad y urgencia? Queda sin efecto y los precios deben retrotraerse a julio. Bien, ¿y qué pasa con la televisión paga, que también muchos ya han recibido alguna factura con otros valores? ¿Qué pasa en esos casos? También se retrotraen los precios, si la factura generalmente no se paga por adelantado, pero quería decirle una cosa respecto a la obligatoriedad que tienen las empresas. Ya tenían la obligatoriedad de comunicar 30 días antes a sus clientes, por eso todos nosotros, los usuarios de telefonía móvil, recibimos la comunicación por parte de los aumentos. Nosotros, insisto, agotamos todas las instancias respecto de nuestro parecer en torno a la coyuntura económica. Así que los precios finalmente se retrotraen a julio y ocurre lo mismo con los tres servicios: telefonía móvil, servicio de internet y televisión paga, ya sea por cable o satelital. Bien, clarísimo. ¿Qué va a pasar con las inversiones? Ese fue uno de los argumentos que daba la oposición para oponerse a esta ley que hace ya más de 10 años que vienen reclamando las organizaciones de defensa del consumidor. ¿Qué va a pasar con las inversiones para mejorar el servicio en todo el país? En la provincia de Santa Fe particularmente, también conocíamos un mapa de cómo era la conectividad y, por ejemplo, 78 localidades directamente no tienen acceso a internet fija desde sus hogares. ¿Qué va a pasar con eso, con las inversiones para empezar a amplificar esa red de conexión en todo el país? Bueno, eso es casualmente, Evelyn, lo que queremos hacer de manera conjunta con el sector privado. Por eso nosotros sostenemos que la reducción de la brecha es todos juntos con objetivos y metas comunes y con inversión privada y también pública. Nosotros estamos dispuestos a hacer una gran inversión por parte del Estado Nacional para garantizar esto. Lo que sí, nosotros necesitamos que el sector privado, nosotros no queremos, lejos de todas las versiones de financiamiento y todo. Yo creo que hoy hay una enorme potencialidad en el sector para seguir creciendo, pero enorme en nuestro país. Miren, les paso más datos. Digo, recién hablaba, les mencionaba Noruega, Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos. No estamos hablando de países que se hayan desfinanciado por tener una regulación importante. Y le digo más, mire, Francia y Suiza cuentan con velocidades mínimas y planes cuyos precios están regulados por el Estado. Y no he escuchado versiones ni que en Francia, ni que en Suiza, ni que en Grecia las empresas privadas hayan dejado de invertir. Entonces, a mí me parece, esto lo charlo independientemente de la posición y entiendo que hay algunas empresas y algunos, sobre todo dirigentes políticos, que han defendido más a las empresas que a los argentinos y argentinas. Pero hay una oposición, en algunos casos, esto sin temor y sin ánimo de entrar en polémica, irresponsable. Creo que si se daban los aumentos de septiembre, iban a estar en contra de los aumentos. Ahora que no se dan los aumentos, están defendiendo los intereses de las empresas, que nosotros también los defendemos. Insisto, esto no es contra nadie, sino a favor de generar certidumbre, de generar previsibilidad y de que todos entendamos que hay un Estado que está presente, que está dispuesto a trabajar para reducir la brecha digital, insisto, conjuntamente con el sector privado. Gonzalo, nosotros no vamos a ser cómplices de que haya argentinos de primera y argentinos de segunda. Perfecto. Gonzalo Quilodrán es el director del Ente Nacional de Comunicaciones. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ha traído un poco